En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando este comienzo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Jesús se aproxima a su muerte, llega a Jerusalén, comienza a subir a Jerusalén, donde va a ser crucificado. En una oportunidad dice a sus discípulos esta parábola de las minas, con la cual voy a comenzar hoy. Se hallaba próximo a Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser manifestado enseguida. Esto ya lo hemos visto en otras oportunidades. Los pensamientos humanos de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que esperaban que los liberara de una potencia extranjera, de que el reino ya se debía establecer con la venida del Mesías. Pero de la parábola de las minas que Jesús les dice, se desprende que recién en su segunda venida se podrá decir finalmente: bendito el que viene, el Rey en nombre del Señor. De hecho, Jesucristo no reinó nunca como esperaban ellos que reinara en la tierra. Y la parábola comienza así: un hombre de noble linaje, ese es Jesús, se fue a un país lejano. Cuando Jesús sube al cielo, es el cielo, el país lejano, a tomar para sí posesión de un reino, que es el reino que le es conferido al Padre antes de la segunda venida. Eso sucede en el cielo. Y volver. Así termina esta parte de la parábola. Volver a la tierra. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene desde el cielo y viene cargando, por así decir, con su reino, que es conferido, como ya dije, por el Padre, y viene lleno de gloria y majestad. Mientras tanto, hasta que eso no ocurra, nosotros, o mejor dicho, Jesús nos exhorta en esta misma parábola: negociad hasta que yo vuelva. Negociad hasta que yo vuelva. La mayoría de los comentadores de la Iglesia, así como los ha reunido Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea, dicen que lo que se debe negociar es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, algo que la Iglesia siempre ha hecho, ha enseñado la doctrina, ha evangelizado a los pueblos, y que la ganancia de este negocio son las almas que se convierten. Las almas, entonces, es la ganancia de este negocio, y debemos dedicarnos a este negocio de ganar almas para Dios. Y por el banco, que lo nombra más luego en la parábola, en donde Jesús pide que se deposite este dinero, es decir, que se deposite esta doctrina, se entiende el corazón de las gentes. Allí debemos depositar la doctrina de Jesucristo, para que a su vez las gentes produzcan frutos para entregárselos a Jesús cuando vuelva. Es decir, frutos de conversión, frutos de amor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia, que es lo que Jesucristo espera encontrar a su regreso. En este negocio de las almas, la primera que merece nuestra consideración es la propia alma. No estamos en tiempos para flojos, son los últimos tiempos, y aquí comienzan a brillar o no los valientes, porque somos soldados combatientes de verdad y por la verdad. Y debemos hacerle frente a las concupiscencias del mundo y las concupiscencias de la carne,
que son mucho más acuciantes precisamente en estos últimos tiempos, más que en otros momentos. Al respecto, la Santa Iglesia, que como dije comienza hoy el tiempo de Cuaresma, y conforme a que debemos nosotros ser coherentes con nuestra fe, Cuaresma es un tiempo de mayor sacrificio que lo habitual. Si durante el año hacemos algo de sacrificio, en Cuaresma debemos redoblar y debemos tener también un plan de sacrificio durante toda la Cuaresma, qué es lo que vamos a añadir, qué es lo que vamos a hacer extra, qué es lo que más nos vamos a esforzar en esta Cuaresma, qué podemos, privarnos, qué sacrificios podemos hacer, qué esfuerzos podemos hacer, qué pecados debemos dejar de lado. En fin, sería mucho lo que habría para hablar sobre esto, pero más sacrificio que lo habitual. Y más imperioso, como ya dije, por estar en los últimos tiempos en que esperamos que nuestro Señor vuelva con su reino. Para no tener un concepto distorsionado del catolicismo, es necesario decir que lo que más se opone al sacrificio, al esfuerzo, a la dedicación a Dios, es la diversión mundana, es lo que nos presenta el mundo, de lo cual venimos hablando, el liberalismo del mundo, las tendencias perversas del mundo, enemigos del mundo, que nos presentan una sociedad como si fuera una sociedad ideal, y bien sabemos que en esa sociedad no está Dios, no está la Iglesia tampoco. Entonces lo que más se opone al sacrificio es esa diversión del mundo que nos lleva a una vida disipada. Otras religiones quizá permiten esta disipación, pero el catolicismo no lo permite y no podemos nosotros tampoco como católicos permitirlo, pues el catolicismo es la religión del sacrificio. De lo contrario, no estamos siendo verdaderamente católicos. El catolicismo es una religión de sacrificio, de esfuerzo, de constante búsqueda de Dios, de enamorarse de Dios. Y el sacrificio es el sacrificio de la cruz. Dios clavado y muerto en la cruz. Él nos ha dado ejemplo y nos sigue dando ejemplo de sacrificio cada momento que lo vemos en el crucifijo. Si no, seguimos, como ya dije, un pseudo-catolicismo. Y este sacrificio de la cruz es el sacrificio que encontramos en la Santa Misa. El sacrificio de la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz, solo que es un sacrificio incruento. La renovación del sacrificio, entonces, la Santa Misa, y demás estaría decir que lo mejor que podríamos hacer es venir a Santa Misa, si es posible todos los días. Y nuestro sacrificio es nuestro sufrimiento. Y no nos gusta sufrir. Hemos sido hechos por Dios para la felicidad. Eso es una verdad innata. Todo el mundo busca ser feliz porque Dios nos ha hecho así y no está malo buscar ser feliz. Pero recordemos que vino el pecado, está toda la historia del pecado original y enredó todo, puso todo patas para arriba. Y el sufrimiento es precisamente el remedio amargo para sanar esa revolución que se produjo en nosotros por el pecado. Sufrimiento entonces como remedio, y el remedio siempre es amargo. ¿Quién se atreve entonces a comenzar a escalar hacia lo alto para llegar a amar el sufrimiento como hicieron los santos? Esto parece una paradoja, digamos, ya hemos dicho, hemos ido para la felicidad, y sin embargo encontramos felicidad en amar el sufrimiento.
Es todo un trabajo de ascética, todo un trabajo que lleva mucho tiempo, pero uno debe encontrar su felicidad en amar el sufrimiento porque no como un estoico, digamos, sufrir por sufrir, sino porque se sufre por amor, se sufre por estar cerca de Cristo, por imitarlo, por querer ser como Él, se sufre por alguien, se sufre por alguien, no es un sufrimiento en vano. El objetivo de la Cuaresma, precisamente, es lograr crecer en este amor al sufrimiento. Una cosa que se nota realmente en los católicos, podríamos decir tibios, que todavía les falta adelantar, uno puede ver eso, que todavía no dan ese paso hacia adelante, hacia una fe más o mejor vivida, es esa falta de amor por el sufrimiento. Ante el sufrimiento tenemos siempre una queja. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tanto? Etcétera, etcétera, etcétera. Una constante lamentación en contra del sufrimiento. Pues bueno, ¿por qué no lo abrazamos y lo amamos? Y así vamos a estar alegres de tener que sufrir. Y vamos a querer sufrir. Si uno no llega a este punto, al menos mínimo, de querer sufrir, todavía falta mucho. Es para que tengan como una idea de dónde puede estar uno espiritualmente avanzando. Bien, entonces digo, el objetivo de la Cuaresma, todos los años la celebramos, es tratar de amar más el sufrimiento. Y la Iglesia insiste en esta disposición, en este camino, para purgarnos de ese modo, a través del sufrimiento, de nuestras malas tendencias e impulsos al pecado que nos quedan después del pecado original. Y debido al pecado original, debido a ese fomes peccati que nos queda, esa inclinación al pecado, nosotros estamos obstinados en el pecado. Queremos pecar, queremos el mal. Y esto es realmente una desgracia. La búsqueda casi constante de la diversión mundana, el dispersarse, el no querer hacer las cosas de Dios, que no querer asistir a la Santa Misa o rezar las oraciones que haya que rezar en la mañana, en la noche, novenas, rosario, lo que sea, por relegarlo a estar al servicio del mundo, a la diversión, es una obstinación en el mal. Aunque no parezca, aunque la diversión parezca de lo más sana o que parezca de lo más natural, pero por el solo hecho de ser natural ya es, y de nosotros preferir eso natural antes que lo sobrenatural, es ya una obstinación en el mal. Esa mundana diversión se opone constantemente al sacrificio. Entonces es un camino opuesto al camino propuesto por el catolicismo. Se opone constantemente al amor, al sufrimiento. No nos permite llegar a ese estado de amar el sufrimiento como deberíamos llegar realmente, como llegaron los santos. Por eso son santos. Vuelvo a repetir, entonces, esa búsqueda constante de mundana diversión es una obstinación en el mal. Y no habrá felicidad, por más que uno la busque en esa diversión mundana, hasta que no se haya completado la purga, que es lo que dije recién. Hasta que uno no purgue de esas malas inclinaciones, no puede encontrar la felicidad. Es una lucha constante, una tirantez constante entre el mundo y Dios. Un poquito de mundo, un poquito de Dios. Y nunca uno se termina de definir, nunca uno pone los pies realmente donde tiene que ponerlos,
sino que está como en el aire, no sabe si ir para acá o para allá. Y Dios permite entonces las purgas, Dios permite los sufrimientos, porque o se purga aquí en la tierra o se purga allá. Dios no nos va a librar, por así decir, de la purga. Por eso de ahí viene la existencia que la Iglesia proclama de la existencia del purgatorio. Los sufrimientos del purgatorio son durísimos, muy, muy duros. Equivale, salvo con la salvedad que voy a decir, equivale a ir al infierno. O sea, las mismas penas, los mismos sufrimientos, el mismo dolor, con la salvedad de que el purgatorio se acaba cuando uno termina de purgar, se pasa al cielo, mientras que en el infierno no se sale jamás, no se acaba. Y alguien puede ir al infierno si la muerte repentina lo encuentra, sin poder ser asistido por los sacramentos, con un solo pecado mortal en su conciencia. De allí la necesidad extrema que hay de cuidarse de pecar, incluso venialmente, incluso evitando los lugares de pecado que son los que propone precisamente la diversión mundana. Y los pecados merecen castigos, y aún en esta vida. Para nuestro bien, es decir, nuestra purga y santificación, Dios nos envía cruces, dolores, sacrificios, a modo de castigo. No solamente a modo de purga y de santificación, sino también a modo de castigo. Y estos castigos son más importantes y meritorios que los que uno podría infligirse por propia iniciativa, porque Dios los permite para nuestra santificación, mientras que los nuestros podrían estar manchados con soberbia. Es decir, porque yo me propongo hacer un determinado sacrificio, podría fácilmente el demonio aprovecharse de eso y hacerme ver que hoy estoy practicando sacrificios, ¿no? Un cierto deseo o acto de soberbia de mi parte. Por eso los que viene Dios, seguro que no van a estar manchados de soberbia y son los que Él quiere que nosotros pasemos. De todos modos, no debemos dejar de hacer sacrificios propios. Eso no nos exceptúa de no hacer sacrificios propios. No puede ser uno católico y no hacer sacrificios, siempre y cuando se tenga en cuenta la salvedad dicha del peligro de caer en la soberbia. Somos una nada soberbia o una soberbia nada que continuamente le falta el respeto a Dios. Por eso merece incesable castigo esa nada. Se merece la cruz por justicia. En justicia hay que pagar. Aunque nuestras faltas sean contra el hombre, absolutamente todo pecado es un acto contra Dios. Se revela y se pisotea el respeto y el honor que Dios merece y exige por ser Dios. Es un acto de irreverencia y rebeldía enorme que merece todo el castigo. Dios nos pide orden en nuestras vidas, orden según Dios, no según el mundo. Y aquí es cuando cometemos muchas veces el terrible error, el terrible drama del hombre, de poner un orden, pero de acuerdo a las exigencias o máximas del mundo y no según Dios. Y Dios nos pide todo lo contrario, que pongamos un orden en nuestra vida según Dios. Por eso hay que estar muy atentos a conseguir este orden según Dios. Debemos devolverle a Él el respeto y el honor debido. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo orden en nuestra vida. Primero, lo de Dios. Y segundo,
una lucha constante, un esfuerzo constante por abandonar ese gustillo por el mundo que nos desvía de Dios, nos quita de Dios en primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas, recordarán ustedes el primer mandamiento. A Dios le debemos todo, perdona nuestras deudas, decimos en el Padre Nuestro. Indefectiblemente nuestras deudas serán pagadas en esta o en la otra vida. Por eso hay que hacer todo el esfuerzo por poner ese orden según Dios y por ir abandonando poco a poco el mundo. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza enferma. Todos estamos enfermos y por nuestra culpa, porque todos somos partícipes de la culpa del pecado original. Dios no hizo una naturaleza enferma. Y hacer sacrificio hace que se disminuya esa enfermedad. Esa enfermedad de nuestra naturaleza, esa inclinación al pecado, es incurable en esta vida. Vamos a estar siempre inclinados al pecado, pero es posible disminuirlo. Nuestra constante inclinación al mal, esa obstinación del mal de la cual venimos hablando, es incurable. Por eso Dios castiga los pecados veniales inmediatamente. Pecados que parecen ser inofensivos, pero que son de lo más horrendos. Inmediatamente después de un pecado venial deliberado, viene un llamado de atención de Dios. Mucha oración y ayuno entonces en la Cuaresma, y más obtendremos de Dios. Mucho amor a Dios, esfuerzo por amar a Dios y poner orden. Y si Él sufrió así en la cruz por nosotros, no podemos entonces pretender no sufrir y no hacer sacrificios por Él. No podemos ser cómodos, no podemos tener la comodidad del mundo y a la vez ser católicos. Santo Rosario todos los días, Santa Misa todos los días, si es posible. Con nada pagaremos tanto por nuestros pecados que viniendo a la Santa Misa y recibiendo la comunión, es decir, con previa confesión. La Santa Misa es la oración más perfecta por estos dos motivos, porque es oración y porque es a la vez sacrificio. Son dos cosas que en la Cuaresma se nos pide más aún, la oración y el sacrificio. Y la Santa Misa reúne las dos cosas. Dice San Agustín, la oración sube y la misericordia de Dios baja. En el negocio de las almas también merece nuestra consideración las almas de nuestros prójimos, especialmente la de nuestros familiares. La atracción del mundo es tan poderosa, tan poderosa, que es casi imposible resistirse a ella. Por eso es nuestro deber corregir, es nuestro deber ayudar al prójimo, aconsejarle a huir del mundo, a decirle que abandone ciertas costumbres, ciertos horarios, ciertos lugares, en fin. De a poco se puede ir logrando eso. Debemos insistir en eso y mucho, porque eso, el mundo presenta una opción totalmente opuesta a la de Dios y es la que sigue la mayoría de la gente. Eso es el liberalismo, desprenderse de Dios para poder salir a divertirse en el mundo. Quien se apega y busca el mundo piensa mal de Dios. ¿Por qué piensa mal de Dios? Y porque piensa que Dios no le podrá hacer nunca feliz. Piensa que Dios no le puede dar la felicidad que él busca, que esa persona busca. Y por eso se apega al mundo. Y quienes piensan mal de Dios nunca podrán servirle por falta de amor. No hay, propiamente dicho, un trabajo de enamoramiento de Dios. Por eso, en la parábola de las minas con la cual comenzamos, esta idea está reflejada en aquel que esconde la mina que le es dado en un pañuelo, en una servilleta, y le dice, te tenía miedo. El miedo se opone al amor, entonces no amaba a Dios, te tenía miedo, no se entregaba a Dios.
El apego al mundo maldito, que es enemigo de Dios, no nos permite mirar contentos, sino más bien tristes el nuevo destino que Dios nos depara en su bondad. Uno mira con tristeza, tengo que abandonar este mundo, ¿y qué es lo que vendrá? Y uno es como que se pone triste por tener que abandonar el mundo. Tampoco nos permite agradecer con gozo el privilegio de huir del mundo, castigado por sus iniquidades. Quien ama el mundo lo mira con añoranza y con angustia, al ver que lo que añora no lo tendrá más. Esas arenas doradas de las playas, esas azules brisas marinas, no lo vamos a tener más. Y por eso añoramos el mundo. Como dice el Evangelio hoy, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y si es esto lo que desea el corazón, es decir, el mundo, Dios lo da. Dios le da el mundo a quien desea el mundo. El más claro ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura sobre este punto es la mujer de Lot. La mujer de Lot, cuando iban huyendo de la ciudad porque se incendiaba y corrían peligro sus vidas, se volvió a ver la ciudad porque deseaba la ciudad, la amaba. ¿Y qué le pasó? Dios la convirtió en un pedazo de la misma ciudad. Le dio lo que deseaba, que se había vuelto un mar de sal. Entonces la mujer de Lot tuvo inmediatamente su paga, como dice también el Evangelio, es decir, lo que deseaba su corazón. Los mundanos entonces tienen y tendrán inmediatamente lo que desean y no podrán desear otra cosa, porque ya estarán satisfechos de lo que han recibido. Luego no tienen otra cosa que esperar, pues Dios da a los que desean, a los hambrientos, según dice la Santísima Virgen María en el Magnificat, en tanto que a los hartos de mundo los deja vacíos, es decir, los deja sin cielo. Ya no tienen la capacidad de desear el cielo, sino que lo único que desean es su propia vida aquí en la tierra, el paraíso terrenal, que es lo que vemos a nuestro alrededor. Toda la sociedad vive de esta manera y por eso todos los pecados que se cometen, porque hay que sí o sí levantar el estandarte de la sociedad mundana a toda costa, a costa del pecado, a costa de la verdad, lo que sea. Por eso, más imperioso que nunca, y yendo a la epístola de Joel, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, dice Joel, con llanto y plañido. La sincera contrición asegura el perdón de los pecados, continúa Joel. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volveos a Yahvé vuestro Dios, porque Él es benigno y misericordioso, tardo para airarse y de mucha clemencia, y le duele el mal. La Iglesia exhorta a quebrantar el corazón con una auténtica conversión y llevar una vida propia del arrepentimiento. ¿Quién sabe si se inclinará Dios a piedad y os perdonará y os dejará gozar de la bendición y el poder ofrecer sacrificios y libaciones al Señor vuestro Dios? Que me parece, sin temor a equivocarme tal vez, que se refiere a esta cita a los últimos tiempos. ¿Quién sabe si nos dejará Dios seguir ofreciendo sacrificios, la Santa Misa, hasta que Él vuelva? Él dijo que sí, pero quién sabe si a nosotros personalmente nos dejará seguir ofreciendo sacrificios. ¿Quién sabe si a mí como sacerdote me dejará hacer esto? ¿Quién sabe si a ustedes como fieles participar de ese sacrificio? El ayuno purifica el alma, dice Joel, promulgad un ayuno.
es decir, que se proponga uno a hacer ayuno y que lo proponga también a la familia. Dice San León Magno, el ayuno engendra pensamientos castos, hace voluntades razonables y rectas cuando a uno le falla la voluntad y da los más saludables consejos. Con esta aflicción voluntaria, porque uno se priva de comer, la carne muere para las concupiscencias y el espíritu se renueva con las virtudes. Continúa Joel, llorar por los pecados propios y por los ajenos. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes. Los sacerdotes son los que más tienen que llorar. Los sacerdotes de Israel del Antiguo Testamento, lo mismo que David y Daniel, quienes no eran sacerdotes, pero sí lloraban entre el vestíbulo y el altar por los pecados del pueblo. Esto se veía muy claramente en el sacerdocio del Antiguo Testamento. No se ve tan claramente en el sacerdocio de la Nueva Alianza. Hay que insistir en esto en los sacerdotes también, que lloren por los pecados del pueblo. Quien ama el mundo no quiere el reinado de Jesucristo. Continúa ahora con el final de la parábola de las minas. Sus conciudadanos lo odiaban y enviaron una embajada detrás de él diciendo, no queremos que ese reine sobre nosotros. Porque aman al mundo, no querían que ese reinara sobre ellos. Odian el reinado de Jesucristo. Y en su segunda venida, al retornar él, después de haber recibido el reinado, como ya dijimos, en el cielo, conferido por Dios Padre, dijo que le llamasen a aquellos servidores a quienes había entregado el dinero, es decir, el juicio que va a haber en ese momento, a fin de saber lo que había negociado cada uno. Y a quien le tenía miedo, Jesús le dijo, por tu propia boca te condeno, siervo malvado. Pensabas que soy hombre duro, que saco lo que no puse y ciego lo que no sembré. Y entonces, ¿por qué no diste el dinero mío al banco? Así al menos a mi regreso lo hubiera yo recobrado con réditos. Recobrar con réditos los dones que Dios nos ha dado. Y dijo a los que estaban allí, quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. Le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Os digo, a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, en castigo por su infidelidad. En cuanto a mis enemigos, los que no han querido que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Los mata. Jesús, el rey despreciado por Israel, dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que arrepentirnos entonces de nuestros gustos por el mundo, de las pocas veces que hemos amado a Dios, de buscar a Dios con toda nuestra alma, primero arrepintiéndonos. Terminamos con la colecta del día de hoy. Concede, Señor, a tus fieles la gracia de empezar con una piedad sincera la venerable solemnidad de los santos ayunos. Hermoso como llama la Cuaresma la colecta de la misa de hoy. La solemnidad de los santos ayunos y de observarlos hasta el fin con una constante devoción. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.